Hola, hola a todos, a todas, bienvenidos como siempre a este nuevo taller gratuito donde vamos a estar conversando, vamos a estar compartiendo este tema tan interesante que es esta introducción a sanar tu árbol genealógico. Vamos a ir iniciando de a poco este tema tan fascinante que tanto nos puede ayudar a vernos reflejados en nuestro clan familiar para sanar, para liberar todo aquello que de manera inconsciente estamos repitiendo, ¿no? Vamos a ver, esperar cómo los compañeros se vayan incorporando de a poco. Vamos a conversar hoy de distintos puntos de este árbol familiar y vamos a ver las relaciones, ¿no? A través de este árbol, las relaciones con tu pareja, con tu padre, con tus hijos, con ciertos familiares, ¿no? Cómo nos vienen a mostrar tanto, ¿no? Desde su reflejo de nosotros mismos. El árbol genealógico, el transgeneracional, que se llama de una manera más técnica, viene a mostrarnos de nuestras emociones, ¿no? De las emociones de nuestro clan familiar, cómo trascienden, también tienen componentes biológicos y, como es lógico, ¿no? Heredamos cierta corporalidad, cierto parecido físico, ¿no? Color del cabello, de los ojos, estatura, complexión, ¿no? Y también viene a mostrarnos esta parte espiritual. En realidad es una herramienta muy completa que engloba este trío que es del que tú y cada uno de nosotros nos componemos, ¿no? A pesar de que parece que en esta sociedad moderna somos más un cuerpo, una imagen, que este componente emocional y espiritual, no, eso también está en nosotros y este trío, ya este tándem, ¿no? Es lo que tiene también nuestro árbol genealógico, ¿no? Vamos a ir dando pinceladas hoy, en este ratito, de todo esto. Te doy la bienvenida y, bueno, como siempre es muy grato, muy agradable para mí tenerte aquí, compartir contigo mi saber, mi experiencia personal, ¿no? Y que te pueda ayudar en la medida que te resuene, que también te lo permitas, porque esto de cualquier herramienta de crecimiento personal, de autoconocimiento, tenemos que permitirnos transitar ciertas emociones para poder liberarlas, ¿no? No es solamente escuchar, leer o meditar o ir a un psicólogo o a un terapeuta, a un coach, es permitirnos rendirnos a este dolor y atravesarlo, ¿no? Muchas veces entramos en este momento en el que vemos, y esto pasa, somos seres humanos, ¿no? Y tendemos a, entre comillas, a acobardarnos, ¿no? Nos asomamos a la ventana, vemos estos patrones, cómo trascienden en el árbol, cómo nos vemos identificados, o a través de las heridas de infancia vemos ciertas cosas, pero salir de esa zona de confort, de esta identidad que has ido configurando a lo largo de estos años, te da cierto pavor, ¿no? Te crea pánico, incertidumbre, te genera miedo, ¿no? Aunque estés ahí por el miedo desde la indefensión aprendida de atrás, ¿no? Que trasciende también muchas veces. Y entonces muchas veces te asomas y cierras la ventana y dices, no, oye, me mantengo aquí, aunque esté sobreviviendo, aunque no sea lo mejor del mundo y aunque me genere dolor y deteriore mis relaciones, pero al final es una decisión, ¿no? Igual de perfecta y de válida. Cada uno elige su camino y esto es así, ¿no? Nuestra alma tiene un llamado a experimentar, a elevarse en la medida que tú te lo permites, y a lo mejor quizás
este no era tu momento, ¿no? O quizás no lo sea en esta vida, ¿no? Y será igualmente perfecto, ¿no? Lo que sí que es cierto que tenemos que entregarnos, si queremos hacer este trabajo bien, a nuestro sentir, ¿no? A estas emociones densas y poder liberarlas, ¿no? Entonces, me gustaría saber, como siempre, antes de empezar, estamos calentando motores, ¿no? Antes de meternos de lleno con este tema, ¿desde qué parte del mundo te conectas? Ya está diciendo Ana Reyes, desde Caracas, Venezuela. Y si es la primera vez que estás aquí, o si ya llevas de atrás viendo ciertos talleres, sé que hay algunos que sí siguen de atrás, y hay muchos que están ahora incorporándose desde Castellón, Granel Pilar, desde Maracaibo, Venezuela, desde Argentina, Adrián, desde Venezuela, desde México, Elizabeth, y Evalú dice que es la primera vez. Desde Colombia, Yolanda, bienvenida y bienvenidos a todos, un placer. Bueno, pues vamos a ir profundizando un poquito, ¿no? Este es el segundo taller, dice Mind. Vamos a ir profundizando en este tema tan interesante, ¿no? Tan sanador, que no se le otorga la importancia que debería, ciertamente, ¿no? Sé que hay países que sí lo trabajan más. Ciertamente en España pasa un poco en el olvido, es un tema quizás que trasciende como algo más esotérico, ¿no? Algo quizás que no es tan empírico, ¿no? Y no se tiende a valorar como una herramienta del calibre, ¿no? Del poder que tiene, porque realmente nuestro árbol es un tesoro que nos otorga, que nos brinda mucha información sobre nosotros mismos, en positivo y en negativo, ¿no? Porque siempre tendemos a querer ver en el árbol aquello que nos va a ayudar a sanar, que podemos liberar, pero también es una herramienta que nos va a mostrar cualidades, que nos va a mostrar fortaleza de nuestro clan, que también puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, para ir calentando motores, me gustaría también saber qué es lo que te mueve a estar aquí hoy, ¿no? Quizás sientes que en tu árbol hay ciertos secretos, cierto inconsciente que está ahí, que se bloquean, un sufrimiento o un malestar en ti, ¿no? Que trasciende. O quizás ves ciertos patrones que se repiten de padres o de abuelos a padres, de padres a hijos, y te gustaría liberar estos patrones, ¿no? Estas emociones, para que quizás tus hijos no vivan de nuevo esta cadena, ¿no? De dolor, o no sé, ciertas situaciones, experiencias que se repiten. El otro día comentaba una chica por aquí, por el grupo, que bueno, que ella era doble en principio de su abuela, tenía el mismo nombre, y que su abuela, la verdad que es una cuestión, ¿no? Dolorosa, ¿no? Se le murió su hijo y a ella le había pasado lo mismo, creí entender que era a la misma edad, ¿no? Y esto sucede, o sea, no son casualidades, y realmente yo trabajando y hablando con mi experiencia, tanto lo negativo como lo positivo, ¿no? Porque muchas veces trabajando en el árbol nos damos cuenta de que coincidimos en fechas, por ejemplo, de bodas, ¿no? O que a cierta edad me quedé embarazada y tuve un hijo que coincide con un doble de mi árbol, o con un ancestro en concreto con lo que guardo, digamos que cierta similitud, ¿no? Y estoy repitiendo en cierto modo estos patrones, y es muy, muy potente, ¿no? Es muy potente poder ver esto, porque lo liberas, ¿no? Lo haces consciente, y realmente eres tú el que te estás liberando de todo ello, ¿no? En la medida que, además de hacerlo consciente, te lo permitas transitar, ¿no? Y liberar para vivir desde tu identidad, no de esto que viene de atrás, que no te pertenece, ¿no? Yolanda dice que le gustaría sanar
muchos patrones. Dice que están todos divorciados y que no sé quién, porque no veo el nombre, ya subió. Y entiendo que en la familia se repite ese patrón también, ¿no? Sí. Realmente en la familia, a través de los hermanos mismos, podemos ver en las parejas como también se repite un patrón, ¿no? Muchas veces. María Rosa dice que sus hijos sean felices. Esto es una gran palanca de cambio. Los hijos son unos reflejos muy potentes en lo que nos observamos y tomamos esa acción para decir, oye, que no se repita la historia, ¿no? Que este dolor y este sufrimiento generacional frene de alguna manera, ¿no? Entonces estamos recién comenzando y vamos a ver que muchas veces conocemos mucho de nuestro árbol, ¿no? Sucederá que aquí muchos conozcan de su árbol, otros que conozcan quizás menos y otros que incluso no conozcan nada, ¿no? Hay muchos que me llegan y me dicen, pues soy adoptado, ¿no? ¿Cómo me acojo yo a este árbol? En realidad, cuando tú desde la adopción te llegas a papá y a mamá, ¿no? A estos padres adoptivos, ya estás llegando ahí con desde una vibración, ¿no? Y lo que te acoge son a esos árboles, ¿no? Y en la medida que los conozcas, como es lógico, también te van a ayudar a sanar, ¿no? Debemos partir de la regla de que tu árbol te va a hablar y no importa si tienes mucha, poca o ninguna información, te va a hablar y te va a hablar a nivel desde que tú te permitas ver los síntomas que tú estás teniendo a día de hoy, en tu día a día, y transites estas emociones y en cierto modo, con la poca o mucha información que tengas, empieces a ver en tu árbol cómo trascienden estos síntomas que tú tienes también en tu árbol, porque muchas veces no hace falta tener muchas fechas, ni en los nombres completos, ni la fecha de defunción, sino con que vayamos conociendo en la medida que nos llegue información, vamos a vernos reflejados en ciertas cosas. Y esas cosas nos van a hablar de los síntomas que nosotros estamos teniendo, que realmente es lo que tenemos, de lo que tenemos que partir. No tenemos que mirar el árbol desde, pues a mi abuelo le sucedió tal cosa o a mi madre tal otra, ¿no? Sino de lo que a ti te está pasando en el día de hoy y a raíz de eso intentar mirar en el árbol en qué momento esto también sucedió, ¿no? Para poder tú sanarlo en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces lo más importante no es saber mucho, sino dejar sentir, fluir tus emociones, ¿no? Y poder disfrutar al final cuando esto lo liberes de una vida más plena y feliz, ¿no? Estamos recién comenzando, vamos a entrar ya de lleno, ya pienso que se han ido incorporando, me imagino que todavía seguirá, pero vamos a trabajar un poquito más esto, vamos a hablar de una cosa muy importante con tu árbol, y es que en tu árbol vas a ver reflejados estos patrones, ¿no? Estos patrones repetitivos, ¿no? ¿Quién ha podido ver esto, observar esto en su clan familiar? Es algo que quizás ciertos patrones se nos escapan, pero hay otros que son muy obvios, ¿no? Hay patrones que podemos ver ya como nuestros padres, e incluso tus abuelos, si los has conocido, lo hacían, y como se han ido transmitiendo a nivel generacional, y muchas veces te ves ahí en ese patrón, ¿no? Y quieres salir de él, ¿no? Entonces, las historias familiares que no sanamos se van a ir repitiendo, ¿no? En la medida que esto se reprima, que no se naturalice, que no se transite, se va a tender a repetir. Y esto es muy, muy poderoso, porque contra más cierres el sentir, contra más lo bloquees y no lo quieras ver, bien sea por evasión, bien sea por victimismo, ¿no? Esta frustración, esta culpa siempre hacia afuera, hacia el otro, que al final es ego, esto va a tender a salir por los lados, ¿no? Es como quien va metiendo basura debajo de la alfombra. El ambiente está lleno de polvo, ¿no? Esto nos está contaminando. Y llega un momento en que además la alfombra no cabe más, ¿no? Y va saliendo.
Esto es así y se repite y no se libera, ¿no? Entonces terminamos en enfermedades, ¿no? Como dice Milena, de distintos tipos que nos vienen a hablar además de enfermedades que ya se repiten también en nuestro árbol, ¿no? Son emociones que se somatizan fisiológicamente de igual manera porque al final el componente emocional que trasciende es el mismo, ¿no? Esto de que hablamos de la epigenética, ¿no? Que veremos un poco más adelante. Entonces, imagínate, ¿no? Que tú eres una persona que en cierto modo has podido observar que por ejemplo, repites patrones de tus padres, ¿no? Imagínate que eran muy violentos verbalmente, psicológicamente, ¿no? Te maltrataban, quizás injustamente, ¿no? Andaban en frustración, tenían también sus heridas de infancia, esto ya viene, lo habían aprendido de sus padres, ¿no? Y pagaban todo, volcaban sobre ti toda esta frustración, ¿no? Y tú de repente empiezas a hacer lo mismo con tus hijos, ¿no? Y ves cómo se repite. Quizás muchas veces porque tenemos problemas, ¿no? Ciertas situaciones, estrés, no sé, problemas económicos, falta de tiempo y lo haces sin darte cuenta, ¿verdad? No se trata de juzgarnos. Aquí vamos a desarrollar la comprensión y la empatía hacia nosotros mismos, porque es muy importante en este proceso de sanación el otorgarte este amor que en realidad no has tenido, no has recibido y que no has aprendido a darte a ti mismo, ¿no? Es un proceso de cambio en el que tienes que comprender que no has sabido hacerlo mejor, ¿no? Entonces cuando una persona que es papá o mamá, ¿no? Ha vivido una infancia dura, donde ha sido maltratado, y de esto no tengo por qué hablar de maltrato físico, hay otros tipos de maltrato, bien lo sabemos, ¿no? Es muy común observar que después este niño en su adultez pues replica esto con sus hijos, ¿no? Sería un ejemplo de estos patrones repetitivos que estamos hablando, ¿no? Además, este es un ejemplo muy claro en el que muchas mamás, yo misma me he visto reflejada, ¿no? Y es esto lo que hizo en mí un clic tremendo, decir, no, es que esto mis hijos no, o sea, no, ellos van a verse liberados de todo esto, por favor, no, o sea, es como un horror, ¿no? Poder verlos a ellos en esta línea de autodestrucción, ¿no? Sin darte cuenta con todo tu amor, ¿no? Al final tiendes a replicar y empezamos a vernos ahí y se dice que bueno, que entras en ese momento de cambio, de querer trascender todo esto, ¿no? Y esto de querer trascender a través de tu árbol genealógico es de valiente, porque muchas veces cuando tú estás trabajando en todo esto, tu propio clan te va a rechazar, ¿no? Esto de que es la oveja negra, porque en cierto modo está rechazando esta estructura, esta manera de interactuar tóxica que tiene el clan, pero al final es la manera que tiene, ¿no? Es la manera que tiene de otorgarse un amor tóxico, pero amor, ¿no? Y entonces tú estás rompiendo todo esto y eso lo encuentran como, en cierto modo, un desafío. Se pueden ver, digamos que menospreciado, como que intenta, no sé, estar a otro nivel, ¿no? Y esto en ciertas ocasiones, no siempre, puede crear este enojo por parte del clan y quizás se te cuestione, no estés bien visto. Y por esto que se requiere de valentía, ¿no? Para hacer este trabajo. Valentía hacia uno mismo para enfrentarse a esta oscuridad y ya valentía por, digamos, empezar a andar como la oveja negra. Y precisamente esto de la oveja negra no significa que si tu clan es muy, por decirte de alguna manera, ¿no? Muy arreglado, muy persona que le gusta de aparentar, no es que tengas que ser tú más hippie o más alternativo, ni porque tu clan sea más religioso tú tengas que ser ateo. Esto no es oveja negra, no es irse al otro polo en algo más superfluo, ¿no? En algo más, digamos, más hacia afuera. Es
distinto a nivel emocional, ¿no? Realmente menos tóxico, ¿no? Una persona más equilibrada y más sana, ¿no? Trascender todo esto. Que muchas veces, y esto lo vemos muchas veces en familias, ¿no? Que siempre está el hijo o la hija que va a la contra de los hermanos o de lo que se ha intentado inculcar, y ya esa persona como que se cree más rebelde, más transgresora. Esto no es así. En realidad puede tener la misma carga emocional, la misma toxicidad en su familia y está sufriendo igual, lo único que intenta liberarse de todo eso a través de esta expresión hacia afuera, ¿no? Pero por dentro tiene la misma emoción bloqueada y no está transitando todo lo que tiene que liberar, ¿no? Bueno, vamos a... Lo primero que me gustaría saber es que si en algún momento en tu vida te has sentido llamado a ayudar a alguien de tu familia. Quizás has visto a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a un hermano, a tu abuelo, no sé, a algún familiar o alguna persona cercana que la has visto muy frustrada, muy con estas emociones densas, que no avanza, realmente con mucha tristeza, depresión, y has tenido este llamado a querer ayudarla al cambio o ayudarlo porque te nacía, ¿no? Esta inquietud, ¿no? Esto de que me encantaría poder ayudarlo, me encantaría poder que saliese de todo eso. Sí, Cristina, va a quedar grabado. ¿Qué debemos hacer para sanar todos estos patrones que se repiten? Esa es la gran pregunta. No es una pregunta cerrada, es un camino de a poco, es un camino liberador en el que cada vez te vas a ir quitando más peso de tu mochila, pero es un camino de vida maravilloso. Te invito a que lo transites sin esas expectativas, sin esas inquietudes de cuándo llegaré, porque vas a ir llegando, ¿no? Confiando en el camino y disfrutándolo, porque también vas a ir abriéndote al amor, a tu amor, no al amor de la vida, sino a tu amor, y desde tu amor conectando con el amor, ¿no? Y vas a ir abriéndote a mayor paz, plenitud, ¿no? Entonces, sí, pero cuesta, claro que cuesta. Pero vamos a trabajar en ello, ¿no? Hoy un poquito. Pues eso, quizás has visto a alguien de tu familia, ¿no? Con este dolor y has intentado ayudarlo. Y cuando ocurre esto, lo que estamos intentando es cambiar a la otra persona, date cuenta, ¿no? Estamos intentando que la otra persona, llegue a un punto en el que nosotros pensamos que estará mejor, ¿no? Pero esta persona no va a cambiar si no está decidida a cambiar. Y esto es así, ¿no? Y lo puedes invitar al psicólogo, le puedes mandar tal libro, le puedes decir que haga tal cosa, tal curso, tal historia. E incluso lo puede hacer, pero si no está predispuesta al cambio, esto no va a servir absolutamente de nada. Lo único que va a servir es que tú desperdicies años de tu vida. Años de tu vida. Y esto pasa. Desperdicias tu energía. Porque esta persona llega a un punto en el que no va a llegar, porque no quiere ni tiene interés alguno en llegar. Es más, muchas veces ni se ve en la necesidad, se ve perfecto o perfecta como está, porque su ego lo mantiene ahí, ¿no? El ego es muy poderoso y hay muchas estrategias, ¿no? Para mantenerse en esa zona de confort, y aunque la persona no esté bien, pues está acoplado ahí y se mantiene muchas veces en evasiones, en este victimismo y ya. Entonces, date cuenta, no vas a poder cambiar a nadie en la medida que esta persona no esté decidida al cambio. Y además entras en frustración. Entras en frustración porque ves que estás intentando y que no se da, y que además te encuentras la otra persona que choca contigo. Porque cuando tú estás intentando decirle a otra persona, haz esto, haz lo otro, haz aquello, es como que la otra persona siente que no es suficientemente bueno para ti. Y entonces ahí ya su ego va a responder, se va a defender. Y va a empezar a decirte, y esto es muy común en las parejas, pero vete a la mierda, ¿no? ¿No te das cuenta que la que tienes que sanar eres tú? Que la que tienes que trabajar en ti eres tú. Y en realidad te está diciendo algo que es así, ¿no?
que no deja de tener razón, no significa que la otra persona no tenga que sanar, pero al final deja de preocuparte de alguien que en realidad no está en ese punto. Lo único que vas a poder hacer es trabajar en ti, en sanar tú, ¿no? Entonces, cambiar al otro lo más que va a provocar es estos enfrentamientos, estas discusiones, este malestar contigo mismo porque no estás viendo resultados y te genera frustración, ¿no? Y realmente no cambia nada y ni siquiera cambias tú, porque muchas veces lo que estás haciendo a través de intentar cambiar a la otra persona es evadirte. Esto es una estrategia también del ego, ¿no? De, bueno, pues en vez de cambiar yo, me dedico a cambiar a los demás, ¿no? Y no toco lo que tengo que tocar en mí. Porque me imagino que si estás en esa línea es porque quizás hay una relación, hay un vínculo con estas personas y cierta toxicidad. Entonces algo también te compete a ti, ¿no? Algo habrá que trabajar y mirar hacia adentro. Entonces, lo único que puedes es sanarte a ti mismo, a ti misma. Y te lo acabo de ejemplificar. Es así, ¿no? Y sin embargo, todos hemos estado en ese punto perdiendo tiempo, perdiendo energía y sin resultados, ¿no? Y con mucha frustración y dolor, ¿no? Porque en realidad lo hacemos desde el amor, desde un amor evasivo, desde un amor egoísta, porque al final queremos desde nuestro egoísmo, que es el ego, cambiar al otro para que sea como nosotros deseamos. Pero ese no es el punto en el que está esta persona, y aunque sea una persona tóxica, ¿no? Es su decisión, no la tuya, ¿no? Lo único que te puedes cambiar es a ti mismo. Y esto es clave, porque salimos de querer sanar, o sea, de querer cambiar a la persona a sanarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice entonces esta frase de que cuando tú sanas, liberas a tus ancestros? O sea, liberas a tus hijos y honras a tus ancestros, si realmente tú no puedes sanar a nadie, ¿no? Esta es una manera, digamos, una frase hecha que te viene a decir que en la medida que tú sanes y a través de tu ejemplo, de tus enseñanzas, de tu nueva vibración, vas a ir dándole luz y cambiando los patrones que trascienden hacia patrones más sanos, ¿no? Hacia patrones menos tóxicos en tu árbol, ¿no? Y hago así porque es como que vas acogiéndolo todo hacia la luz. Es como que cambias el paradigma de hacia los demás, hacia ti mismo, y desde ti mismo se va abriendo pues un foco de amor, un foco de luz, un foco de ejemplo desde este equilibrio, ¿no? Que tú empiezas a desarrollar y a mostrar al mundo, y como es lógico, en tu clan, en tus relaciones. Imagínate que eres alguien que está pasando por mucho estrés, por ansiedad y portas ciertas heridas de infancia que no has sanado, ¿no? Y en algún momento vienes y te descargas con algún ser querido. A todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres. Y realmente esto no te gusta, ¿no? Y ahora que estamos conversando, que estamos hablando, nos damos cuenta de que no es justo, ¿no? De que esto no está bien, que nos carguemos con los demás injustamente porque nosotros no seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad emocional, no seamos capaces de tocar todas estas emociones densas, esta mochila que cargamos de atrás, este dolor, e intentamos volcar toda nuestra mierda, ¿no? Hacia nuestros seres queridos. Entonces, esto no es justo, pero pasa, ¿no? Y acabamos perjudicando a personas cercanas y a personas que queremos, ¿no? Podemos, pues fastidiar bastante la vida a nuestros hijos, en el caso si eres mamá o si eres papá, ¿no? Entonces, no significa que tú vayas a ser, digamos que una persona que tengas que ser perfecta, la perfecta mamá ni nada de esto, ¿no? Sino que te permita ir sanando e intentando ser tu mejor versión. Y como es lógico, tus hijos han venido a este mundo a experimentar también ciertas cosas para que su alma vaya aprendiendo, para que su alma vaya elevándose, y esto no lo vas a evitar. Pero en la medida que tú te permitas sanar, trabajar en ti y por ti, estas enseñanzas, esta nueva mejor versión, va a trascender en ellos y se va a ir rompiendo mucho dolor transgeneracional, ¿no? Esto es muy bonito.
es muy bonito desde el amor de madre, que creo que aquí somos muchas y se puede sentir, ¿no? Esto que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasaría si tú comienzas a sanar estas heridas, ¿no? ¿Qué pasaría si comienzas en este trabajo? Pues va a ser muy posible que en vez de tener esta rabia que sientes, ¿no? Y volcarla hacia afuera, pues vas a serte capaz de responsabilizarte de tus emociones. Quizás te llega esta rabia, esta frustración, porque has tenido un día pesado o porque cierta persona te ha hecho un gesto que no te gustó o por cierta situación con tu pareja, ¿no? Un problema laboral, económico, y te vas a permitir largarte, buscar ese momento en el que vayas a transitar estas emociones densas, esta carga emocional que te viene, ¿no? Y vas a, digamos que a transitarla. En vez de quedarte en la capa de más arriba, que es donde está la frustración, donde está el enfado, este es el ego, ¿no? Esta frustración y ese enfado normalmente es victimismo, es culpar hacia afuera, ¿no? Por tu culpa que me has jodido la vida, por tu culpa que hiciste esto, por tu culpa que yo no hago lo otro. O también puede ser evasión, y esto también se da en las familias, ¿no? Hay dos maneras de, digamos, de abordar desde el ego esta manera de no afrontar nuestra responsabilidad emocional. Está en la familia donde se ve muy claramente este criticismo, estos enfados, estas frustraciones, este maltrato verbal y psicológico como trasciende de padres a hijos, y está en la familia donde lo que trasciende es la evasión. Son familias donde no se habla de nada, donde parece que todo está bien, donde solo se habla del tiempo, del vecino, de lo que hizo aquella, de lo que hizo aquel, pero nunca se tocan las emociones, ¿no? Entonces bien te estás valiendo para no tomar tu responsabilidad emocional de la evasión o del victimismo, ¿no? Que al final son las dos grandes trampas del ego. Entonces, sea una o sea otra, no te estás permitiendo transitar esta densidad emocional que te llega, y bien sea haciendo daño hacia afuera, volcándolo sobre tus seres queridos, o bien sea evadiéndolo, que esto también hace daño, porque son personas que van muy cargadas, que van muy frustradas, que viven mucho en el control, ¿no? Esto se puede ver, personas con unas rutinas muy férreas, personas que, digamos, corporalmente son muy, digamos, muy rígidas, ¿no? Se ve a la hora de moverse, a la hora de sentarse, ¿no? Son personas que quizás entran en frustración o en enfado a lo más mínimo, que se cae una cuchara, imagínate, sin sentido, ¿no? O transitan esto a través de mucho control, ¿no? De mucho, como yo digo, como un nudo, ¿no? Y esto es doloroso hacia adentro, porque todo esto que te revive, que te viene, porque todo en la vida no es todo alegría, también es dolor, ¿no? Y nos llegan estas emociones y hay que transitarlas, y en el momento que las estás guardando, todo esto es una carga, una mochila muy pesada que te está deteriorando, ¿no? Entonces, largarte cuando sientas esto y permitírtelo transitar, permitírtelo sentir. Llorar, ¿no? Si te hace falta, soltarlo, porque esto de que el llorar es como algo peyorativo, que es algo de débiles, que es algo de personas que son vulnerables, ¿no? La sensibilidad es algo que está mal visto. Pero sin embargo nos tienen atiborrados de memes, ¿no? Hay memes por todos lados, todo es una risa, todo es un cachondeo. Joder, pero habrá que transitar la risa y habrá que transitar el llanto, ¿no? O solamente estamos hechos de risa. Resulta que actualmente solamente estamos hechos de risa y estamos hechos de cuerpos perfectos. Es esto, ¿no? Y entonces, pues vamos con depresiones, vamos con pastillas, vamos con miedo, que si tengo TDAH por no sé qué, que si tengo fobias a no sé cuánto, que si tengo depresión de tercer grado, que si tengo bulimia. Ahí os lo dejo, ¿no? Entonces,
debajo de esta capa de enfado o de esta capa de evasión está la tristeza, está el miedo, ¿no? Y esto es lo que hay que permitirse transitar para liberar, para no al final acabar jodiendo en nuestro entorno o jodiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando lo toques vas a poder incluso, como te digo, llorar, y esto es muy hermoso, porque vas a estar rompiendo un ciclo, ¿no? Estás rompiendo un patrón que se perpetuaba por esta cobardía que nos mantiene desde el ego en no transitar estas emociones, que al final, tal y como lo estoy contando, es muy sencillo y muy natural. Es que lo hacen los niños pequeños, que son nuestros grandes maestros, ¿no? Tampoco es un aprendizaje, ¿no? Se da de a poco. Pero en la medida que te lo vayas permitiendo y vayas adquiriendo esta conciencia y esta claridad, es algo que lo tienes que hacer como ir al baño, ¿no? Cuando te llegue. Tienes que evacuar el dolor, ¿no? Estás rompiendo un ciclo y tus papás se frustraban y descargaban contigo, y a su vez tus abuelos lo hacían con ellos, ¿no? Y cuando eres capaz de romper este ciclo, estás ayudando a tus hijos a sanar, a evolucionar a través del ejemplo. Le estás diciendo que no vale cargarse de enojo, que no vale cargarse de frustración y echárselo al otro. Tampoco vale metérselo todo para adentro, esta inexpresión emocional. No, lo que vale es ser responsable con nosotros mismos sin miedo y transitarlo, ¿no? Le está enseñando a no bloquear las emociones. Y es muy importante que nos hagamos responsables de nuestras emociones y nos atrevamos a sentirlas. Las emociones tienen un componente de agua, un componente de fluir, ¿no? Tienen que fluir. Y si las estancamos, estamos generando patrones tóxicos. Bueno, se congeló la imagen, ¿sí? Ok. Vale, creo que ya he recuperado la señal, si en algún momento se ha ido. Bueno, ahora quiero que veamos una de las relaciones más importantes, que son tu padre y tu madre, que son tus grandes maestros. Esto es la relación con la energía femenina y la masculina, ¿no? En realidad nuestro árbol, todo nuestro árbol, es como un espejo que nos va a permitir ver aquellas heridas que no hemos sanado, ¿no? Nuestros padres en concreto... ¿Se congeló? Bueno, vamos a intentar seguir. Nuestros padres, en concreto nosotros, nuestra alma viene y elige a nuestra familia, es un llamado a nuestra alma a evolucionar, ¿no? A aprender a través de ciertas experiencias. Para quien crea en esto, ¿no? Es como un acuerdo de alma, porque en realidad tú te acoges en tu familia y es como si nuestras almas se pusieran de acuerdo las unas con las otras para ver que podemos aprender el uno del otro, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entonces, quizás tu papá tiene que aprender a abrirse más desde el corazón, y quizás tú, a través de esta herida de infancia que aprendes a través de tu padre en los primeros años, pues aprendes a conectar contigo mismo, con tu amor interior, ¿no? Con tu autoestima y tu poder que tienes dentro, ¿no? Es como que desde lo que él te proyecta tú aprendes y quizás luego desde tu reflejo le puede llegar algo, ¿no? Son estos acuerdos de alma que es muy bonito, ¿no? Entendido de esta manera más holística, ¿no? Que quien quiera se la queda y quien no, pues ahí queda aparcada. Entonces, ambas partes de este acuerdo generan vivencias y ambas partes van aprendiendo de aquellas vivencias para poder evolucionar. Entonces, a través de nuestro árbol genealógico vamos a ver distintas relaciones, ¿no? Distintos acuerdos en este entramado relacional, ¿no? De tu clan. Esto es muy hermoso, pero a su vez genera mucho dolor, ¿no?
Pero el dolor, como he dicho antes, forma parte de la vida. No, nos han intentado vender, ¿no?, estos programas sociales, y muchas veces nosotros también queremos esta linealidad, ¿no?, esta vida pareja, ¿no?, en la que no haya dolor ni sufrimiento. Pero la vida es dolor y sufrimiento, bien lo sabemos, ¿no? Esto es inevitable, igual que felicidad. Entonces lo que tenemos que permitirnos sentir es este dolor cuando toque, transitarlo y disfrutar y sentir también, como es lógico, la felicidad. Esto lo sabemos hacer todos, ¿no? Entonces, en la medida que no te permitas transitar este dolor es cuando te estancas, cuando empiezas en estos patrones tóxicos y cuando empiezas a deteriorarte tú y tus relaciones, ¿no? Y empiezas a vivir desde el miedo. Tu papá y tu mamá te van a enseñar a través de su relación pues esta relación con la energía masculina y femenina, ¿no? Una energía masculina que se entiende desde estos programas, ¿no?, que ya tenemos sociales, pues como más protectora, más proveedora, digamos que también un poquito más punzante, ¿no?, más fuerte, más visceral. Y esta energía femenina que representa a la madre, que te nutre, que te arropa, que te amamanta, ¿no?, propiamente dicho, que te da contención. Y esto en realidad te genera unas expectativas, porque es algo que trasciende, ¿no?, también a nivel social, y te genera unas expectativas. Y en la medida que no se cumplen, ¿no?, pues se da todo lo contrario, pues se van generando estas heridas, ¿no? Por ejemplo, si mi padre no te protege, está ausente emocionalmente o físicamente, o fue infiel a tu madre, no estuvo, en realidad esto se dio, y desde un programa, desde una expectativa más social, ¿no?, pues para ti no se te cumple y ya tienes esta herida de abandono, ¿no? Y en la medida que te quedes en esta herida sin sanarla, vas a estar generando este sufrimiento en tu vida, y si te atreves a transitarla, vas a poder evolucionar, vas a poder sanar esto, ¿no? Te vas a dar cuenta de que esta energía masculina que estabas esperando que llegara, ¿no?, que estabas esperando que llegase esta protección, que estabas esperando que llegase esta persona que te provea, que te proteja, que te, digamos, que esté ahí, ¿no?, con esta fuerza masculina que entendemos, está dentro de ti, porque tú te puedes proteger, tú te puedes proveer, ¿no? Tú eres todo lo que necesitas realmente, no tienes que esperar nada de nadie. Y en la medida que esto no esté sanado, en realidad las relaciones masculinas que vayas a tener van a repetirte este patrón, ¿no? No de una manera lineal, es decir, no es que represente ni siquiera el perfil que tiene tu padre en la manera de ser, pero lo que trasciende detrás, pues imagínate que tu padre fue un hombre ausente, que no te atendió emocionalmente, tu pareja va a ser una pareja ausente que no te atiende emocionalmente, o un padre muy, digamos, muy visceral, con un maltrato verbal, ¿no?, con este pronto tan fuerte, tu pareja también, ¿no?, o que se haya sido alcohólico, pues también se va a poder repetir este patrón, ¿no? En la medida que no lo sanes, vas a ir tendiendo a repetir esta energía masculina, porque lo que vas buscando es lo que realmente conoces, ¿no? Es la manera que tienes de relacionarte con esta energía, hasta que te des cuenta de que aquello que estás buscando está realmente dentro de ti, ¿no? Esa protección, alguien que te provea está en ti, tú eres capaz, ¿no? Tú tienes todo dentro, y eres un ser completo, lleno de amor y con todo tu poder como para esto y crear una vida maravillosa, ¿no? Sentir todo esto para poder liberar este dolor, cómo sanarlo, ¿no? Es la clave, ir transitando todas estas heridas es la clave. Muchas veces lo guardamos, esto que viene desde la infancia y ya de atrás, porque probablemente lo que tu padre te enseñó o trascendió en ti ya él mismo lo vivió con tus abuelos o ella misma. Entonces, esto es importante, ¿no? Poder ir aligerando nuestra mochila hasta que cada vez estemos más livianos y más arriba, ¿no? No más arriba que nadie, sino más ligeros, volando, ¿no? Como podemos imaginarnos como un pájaro libre, ¿no? Entonces,
Estamos hablando ahora de padre y madre, ¿no? De esta energía femenina y masculina, y ahora vamos a ir a la abuela materna, esta parte tan importante, que es la llave de tu árbol, y que viene a hablar de esta figura, que es la más importante de tu árbol, ¿no? Porque desde un punto de vista biológico, sigue esto, ¿no? Que es muy importante, que tu abuela materna, desde un punto de vista epigenético, cuando ya estaba embarazada y tenía dentro a tu mamá, y tu mamá te tenía dentro a ti, en esos ovocitos de los cuales tú nacerías, todas estas emociones que tuvo tu abuela, estas situaciones quizás de sufrimiento, de dolor, de maltrato, de escasez económica, de sentirse en una relación donde no quería continuar, pero tenía ciertos miedos, de esta falta de confianza, de autoestima, de valía. Todas esas emociones que sintió tu abuela trascienden desde un punto de vista epigenético en el ADN, es lo que llamamos la marca del ADN emocional, ¿no? Con lo que te viene a influir no solamente este componente biológico, el color de pelo, no sé, cierta estatura, te viene a influir también este componente emocional ya desde que, digamos, tu madre era un feto, ¿no? Y este componente emocional son como heridas, ¿no? Como traumas que quedan en el ADN y que trascienden y realmente nos hablan de cómo influye el contexto en nosotros, ¿no? Ya desde incluso cuando éramos solamente un ovocito. Vamos ligados al entorno, ¿no? O sea, no somos solamente un óvulo y un espermatozoide, somos una historia emocional, ¿no? Y esto no lo podemos negar. No venimos de la nada, no venimos solamente de dos células. Estas dos células vienen de otras células, ¿no? Esto es una cadena genética. Este componente emocional genético también se hereda. Nos vamos dando cuenta cómo las distintas figuras de nuestro árbol genealógico son espejos, ¿no? Que nos permiten observarnos, que nos permiten mirar a nosotros mismos, a nuestro interior, y esto es muy valioso. Por ejemplo, y esto lo he dicho antes, cuando vemos a nuestros hijos sufrir, vemos este reflejo en ellos, ¿no? Nos vemos replicados y esto nos duele mucho, ¿no? Y es maravilloso como realmente es la palanca de cambio y cómo a través de ello podemos empezar a liberar ciertas emociones, ¿no? Guardadas desde hace años. Por ejemplo, esto, ¿no? Y otras situaciones es lo que nuestro árbol nos va a permitir ir sanando, ¿no? Este es un ejemplo muy claro en los hijos, pero son muchas más, como a través del árbol podemos ir sanando. Ahora vamos a ir a ver un ejercicio específico para poder reconocer el doble en tu árbol genealógico. Con el doble de este árbol vas a tender a repetir estos patrones y vas a replicar la historia en la medida que no te permitas observarla para repararla, ¿no? En realidad este doble te viene a hablar de cómo su historia se está repitiendo en ti, ¿no? Cuando lo haces consciente es cuando realmente puedes empezar a trabajar en reparar esto. Por ejemplo, la primera manera de reconocer a tu doble es este parecido físico, ¿no? Este parecido físico y digamos que incluso en la manera de hablar, ciertos ademanes, ¿no? O en la manera de caminar, no solo lo que puede ser la imagen, ¿no? Esta persona podría ser tu doble, ¿no? Esto es una manera de reconocerlo. Una segunda manera sería el nombre, ¿no? Esto de que te llames igual, por ejemplo, tú te llamas María y tu abuela también se llamaba María, ¿no? Simplemente ese nombre. Pues ahí habría un nombre, o sea, habría un doble, con una componente emocional fuerte, una carga genética emocional fuerte, porque si hablamos ya de segundos nombres, por ejemplo, tú te llamas María y tu abuela se llamaba María Luisa, compartí un segundo nombre y ahí la carga emocional va bajando en densidad, también podría ser doble, pero no tanto si fuera un único nombre, ¿no? Y ya incluso a través de la primera letra, imagínate que tú te llamas, no sé, Mariola y tu hija
o tu abuela se llamaba María. Pues por esa primera M, ma, ¿no? Que ya no son solo la primera, sino las dos primeras, también podría ser doble, pero como es lógico, va bajando en probabilidad, ¿no? En esta densidad emocional que trasciende. Esta es otra manera de reconocer a tu doble. Y la tercera sería a través de, digamos, de que vayas repitiendo, digamos que cierta profesión. Imagínate que tú te dedicas a la hostelería y tu abuela también se dedicó a la hostelería y además os llamáis María, ¿no? Pues esto sería un doble muy claro, ¿no? Y además incluso tenéis cierto parecido físico, o a lo mejor no tanto, pero tenéis algo, ¿no? A lo mejor, ¿qué te digo yo a ti? Un ojo más caído, ¿no? O la forma, a lo mejor los hombros más anchos, cierta forma en la boca, ¿no? Algo muy característico que se da en ciertos componentes de la familia, ¿no? Que no se da en todos, ¿no? Y se ve ahí, pues esta marca, ¿no? Que te está queriendo decir algo, ¿no? Entonces, algunos me dicen, ¿no? Me preguntan, oye, pues yo he reconocido este doble, quizás mi padre, quizás mi abuelo o mi abuela, y es que yo quiero liberarme de esto, ¿no? Yo quiero cambiarme el nombre. Y esto no va así. Realmente, aunque te vayas al registro civil y te lo cambies, esto no va a cambiar. Es un contrato, ¿no? Es un contrato que te otorgan cuando tú naces y esto tienes que transitarlo y liberarlo porque no es algo externo, es algo que tienes que sanar, que liberar desde el interior, y el nombre, el cambiarlo es un acto externo, ¿no? Que vas a hacer. Y esto no lo vas a conseguir desde fuera, ¿no? Sino en la medida que tú lo reconozcas y te veas cómo vas repitiendo ciertos patrones que veas reconocido en tu doble, pues como es lógico empezar a liberar y a sanar esto para reparar esta historia, que es lo que además tu árbol te brinda para que te hagas consciente y puedas trabajar en ello, ¿no? Que es una herramienta valiosa por esto mismo, porque es una fuente de claridad, de conciencia. Y al final estás agradecido a esta persona porque te ha permitido llegar a un punto en la que él o ella pues no supieron o no quisieron, ¿no? Permitírselo. Entonces, también puede ser doble por el tema de las fechas, ¿no? Y esto es más complejo, esto lo veremos en el curso intensivo que empiezo el jueves día 16, porque necesitaría pues una pantalla, ¿no? Hacerlo a través de graficarlo y marcándolo para que ustedes lo vean, ¿no? Y empezar a ver a través de fechas cómo encontrar tus dobles en tu árbol genealógico, que además no tiene por qué haber un doble, puede haber varios, ¿no? E incluso puede haber dobles que estén muy arriba, que tú no vayas a ser capaz de reconocer, y esto tampoco es importante porque, oye, no tenemos por qué verlos todos, y si están ahí ya han pasado, ¿no? Igual no te están influyendo, y si no está para ti que lo vayas a ver, pues ya está, ¿no? Vas a reparar, vas a sanar igual a través de otros dobles que puedas observar en tu árbol, ¿no? Imagínate ahora por un momento 3 dobles, ¿no? Abuelo, padre y hijo. Entonces, este abuelo era alcohólico y el padre no bebía en absoluto, ¿no? Y entonces podríamos decir que este padre reparó, o sea, cambió el patrón. Pero esto no es así, porque en realidad date cuenta de que cada uno está en un extremo, ¿no? Aquí estaba el abuelo y aquí estaba el padre. Entonces, ambos están en un extremo de un círculo, pero al final el círculo se une, ¿no? Cada uno en un extremo, pero se une, ¿no? Y entonces vas a ver lo opuesto y es como que los dos opuestos son lo mismo, ¿no? Se unen. Entonces, reparar no significa irse a lo contrario. Esto quiero que quede claro, ¿no? Es importante porque muchas veces pensamos que estamos reparando
porque nos hemos ido a la contra, ¿no? Reparar es vivir desde tu propia libertad, desde tu identidad, sin tener que hacer lo contrario de tu doble, ¿no? Entonces es como algo forzado, ¿no? Esto. Entonces imagínate también a través de este ejemplo que tu abuelo era muy celoso y incluso llegó esta relación a deteriorarse por estos celos, tu abuela lo dejó porque llegó incluso a violencia, ¿no? Verbal y psicológica. Y tú, que eres el hijo, te ves muy celoso, te ves en un control, te ves realmente también muy enfermizo, ¿no? Estás sufriendo con todo esto. Y empiezas a trabajar en el generacional y lo haces consciente, lo liberas, ¿no? Y entonces vas viendo cómo se van repitiendo estos patrones y a la medida que lo haces consciente y lo observas de dónde viene, pues estás, digamos que entendiendo todo este entramado y es cuando, digamos que a nivel mental, ¿no? Desde nuestro pensamiento, desde nuestro ego, entendemos de dónde vino todo esto y esto es muy poderoso. Pero ahora viene el segundo trabajo, que es bajarlo de aquí, bajarlo al sentir. Aquí dejamos el árbol y nos vamos al componente emocional, que es el que tenemos que permitirnos transitar, ¿no? Y entregarnos a la emoción para liberar todo esto que está guardado, ¿no? Todo este sufrimiento que viene de atrás. Entonces es cuando apagamos la mente y nos adentramos en el corazón y nos vamos a permitir cortar estos lazos, ¿no? Tú ya estás dando hoy el primer paso, que quizás has reconocido algún doble, para poder observar en ti y a través de tus dobles, pues ciertas cosas para poder sanar, ¿no? Y si es así, me alegro que te haya servido, que te hayas permitido, pues poder reconocer mediante toda esta explicación, mis palabras, pues estas cosas que en cierto modo son pequeños clics, ¿no? Pequeños momentos de conciencia que indudablemente son poderosos, ¿no? El árbol, como he dicho, es un gran tesoro y es muchísimo más de lo que estoy explicando en este pequeño taller. Es algo que te va a permitir trabajar, por ejemplo, también a nivel de pareja, porque desde este espejo que nos hace la pareja con nuestro árbol, que no es casualidad que tengamos la pareja que elegimos, estos árboles se atraen por vibración. En realidad tu pareja tiene las mismas carencias que tú, aunque se representen en manera de ser distintas, ¿no? Y os atraéis desde estas carencias. Y muchas veces en esto que se llama incesto simbólico, en tu árbol, tu pareja va a representar a tu papá o a tu mamá. Y lo que, digamos, que estás queriendo buscar en tu pareja es a tu, digamos que intentando sanar la relación que has tenido tóxica, ¿no? Con tu padre o con tu madre a través de tu pareja, ¿no? Y se te repite de nuevo la historia. Son las experiencias que de nuevo se repiten para que aprendas. Entonces, al final son grandes maestros nuestras parejas, ¿no? Y nos damos cuenta de que esta proyección que hacemos desde lo que se llama incesto simbólico, lo que hace es reavivar la herida para que nos permitamos sanarlo, ¿no? O nos permitamos seguir viviendo en esa toxicidad, ¿no? Al final esto es una decisión de cada quien y muchas veces ni una decisión porque vamos metidos en un camino muy, parece que con unas lentes, ¿no? O tapados literalmente, en la que no vemos más allá de esa realidad, ¿no? Y bueno, es importante llegar a esta toma de conciencia, a esta claridad e ir liberando todo esto porque es muy doloroso y muy tortuoso vivir de esta forma, ¿no? Digamos que te va a permitir, esto que se llama el incesto simbólico, también evolucionar, ¿no? Y verte a ti mismo y a ti misma desde adentro, ¿no? De nuevo reflejado en estas experiencias. Entonces, hasta aquí vamos a ver hoy en este taller. Ahora vengo a invitarte a que te unas este jueves al curso intensivo que empieza, porque esto que hemos visto es una pequeña puntita del iceberg. Vamos a aprender a graficar el árbol,
para nosotros mismos y para lo que, oye, nuestros familiares, nuestros amigos, en la medida que lo hagamos con responsabilidad, vamos a aprender a esbozar y a desarrollar un árbol y vamos a leer, aparte de nuestro propio árbol, el de que queramos de nuestros familiares, conocidos, si así se ofrecen, ¿no? Y vamos a aprender también a ver muchos más conceptos, heredero universal, el fantasma, la línea maestra, y aparte de ver este árbol desde un plano más mental, para comprender, para tomar conciencia y claridad de él, vamos a verlo también desde un plano emocional. Vamos a hacer meditaciones, vamos a bajarlo al sentir, para poder ir liberando, ¿no? Es un curso intensivo. Durante los 2 primeros meses vas a estar con un seguimiento vía WhatsApp y vamos a tener también 4 Zoom estos 2 primeros meses en los que se van a resolver dudas, vamos a trabajar el contenido, vamos a hacer meditaciones y además vas a tener acceso a la plataforma online durante un año. Así que te invito a que te unas, a que empieces este jueves el trabajo y en el link de mi perfil puedes clicar y recibir toda la información, todo el contenido y además hasta el miércoles hay un descuento del 55% para este curso. Y como es lógico, es un descuento muy fuerte, muy importante y te invito a que lo disfrutes. Hasta el miércoles va a estar activo y doy la posibilidad de un pago único en 2 o 3 plazos. Así que más facilidad es imposible. No pongas excusas desde este ego, desde este pensamiento, porque el dinero es algo que se repone, pero tu vida no. Y realmente si estás en estas sensaciones, en estas relaciones, en este momento en el que te resuena todo esto y ves que lo necesitas, es tu momento, así que invierte en ti, invierte en tu trabajo y desde aquí es el único camino en el que vas a poder empezar a disfrutar de tu vida y de tu poder creador, ¿no? De aquello que te pertenece de manera legítima. Está en el link de mi perfil toda la información, el costo, el descuento aplicado al 55%, el enlace de pago en un plazo, en 2 o 3. De cualquier modo, si tienes dudas, me contactas por inbox, por privado, y yo te contesto a tus dudas, a tus inquietudes, y vemos la manera para que empieces este trabajo el jueves. Nada más hasta aquí. Muchas gracias como siempre, un placer. Un abrazo enorme para ti y para todo tu árbol. Nos estamos viendo en las próximas. Chao, chao y feliz lunes y semana. Besos.